Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de renovables. Hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio que corresponde con el diseño de una planta fotovoltaica conectada a red. Nos dan las características de un módulo fotovoltaico, por tanto de aquí sabemos que son celdas de silicio monocristalino con una potencia nominal de 200 vatios, una tensión de máxima potencia de 36,10 voltios, una corriente de máxima potencia IMP de 5,56 amperios, un voltaje circuito abierto de 43,20 voltios y la corriente de cortocircuito de 6,43 amperios. Simplemente sabemos que la eficiencia de las celdas es de casi un 20%. El tipo de celdas son 72, que son 6×12, de 125 por 125 milímetros. Dimensiones del módulo, voltaje máximo del sistema, esto nos interesa, que son 1000 voltios. Peso por unidad, que son 15 kilos. Caja de conexiones, condiciones de prueba y garantía, eso no nos interesa. En el apartado A nos piden calcular la potencia máxima del módulo en condiciones STC, es decir, condiciones estándar. Por tanto, para condiciones estándar cogeremos estos valores, que es la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, que es la tensión de circuito abierto, que son 43,20 voltios, y una corriente de cortocircuito de 6,43 amperios. Pero sin embargo nos hubiesen dicho que trabajásemos en condiciones de máxima transferencia y potencia, tendríamos que coger el VMP y IMP, es decir, voltaje máxima potencia y corriente de máxima potencia. Pero esto es si nos hubiesen dicho condiciones de máxima potencia o que estuviese implementado un MPT, es decir, Maximum Point Tracking, es decir, esto se utiliza para tener máxima potencia. Pero como estamos en condiciones STC, vamos a coger la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, en el cual tenemos que hacer una configuración serie paralelo de módulos para obtener una potencia de planta de 45 kV, en el cual la tensión de salida sea inferior a 750 voltios. Dentro de este apartado nos piden también razonar la potencia nominal que debería tener el inversor al cual estamos conectando todos estos módulos fotovoltaicos. En el apartado B nos piden explicar cómo afectan a los cálculos que hemos hecho en el apartado anterior la temperatura, y en el apartado C cómo afectan las sombras a la curva PV del módulo fotovoltaico. Por tanto, como estamos en condiciones STC, recordamos que hemos cogido estos valores, el de 43,20 y 6,43 amperios. Por tanto, tensión de circuito abierto 43,20 voltios y corriente de cortocircuito de 6,43 amperios. Por tanto, vamos a determinar el número de módulos serie y número de módulos paralelo. ¿Cómo obtenemos el número de módulos serie? Pues dividimos la tensión máxima que queremos tener a la salida entre la tensión que tiene cada módulo. Por tanto, si queremos tener a la salida 750 voltios y cada módulo es de 43,20 voltios, tenemos que tener como mucho 17,36 módulos serie. 17 módulos como máximo en serie. Ahora que ya hemos determinado el número de módulos que necesitamos en serie, vamos a determinar cuántos módulos tiene que haber en paralelo. Por tanto, puesto que queremos tener una potencia de la planta de 45 kilovatios y hemos fijado la tensión, conocemos la potencia, simplemente nos falta conocer la corriente. Por tanto, la corriente simplemente es los 45.000 voltios de la potencia de planta entre la tensión del número de módulos serie, que es 17 por la tensión que tiene cada módulo, que son 43,20 voltios. Por tanto, 43,20 por 17 nos da 691,2 voltios. Por tanto, 45.000 entre 691,2 voltios nos da una corriente máxima de 65,10 amperios. Que estos son 65,10 amperios entre 6,43 amperios, es decir, dividimos entre la corriente de cortocircuito, vemos que como mucho podemos tener 10 módulos en paralelo, que es lo que he puesto aquí calculado. ¿Qué es lo que he indicado aquí cómo se calcula? El número de paralelo es la corriente que hemos obtenido, es decir, esto es 65,10 entre la corriente de cortocircuito de cada módulo, que nos da, como mucho, número de paralelo 10,12, por tanto, como mucho, 10 en paralelo. Por tanto, una vez que ya hemos calculado el número de módulos serie y paralelo que tenemos que tener, vamos a elegir el inversor que deberíamos elegir para esta planta. Una forma muy conservadora de elegir la potencia máxima del inversor es la potencia de la instalación por un 0,8, es decir, tú supones que nunca vas a producir los 45 kilovatios que puedes llegar a producir, y en caso de que produzcas algo más que el 80% del 45 kilovatios, esa potencia la pierdes, pero eso te ahorras en el inversor. Por tanto, el 0,8 por la potencia de la instalación, que simplemente es los 16 módulos serie que hemos elegido por 43,20 voltios, por la corriente que son los 6,43 por 10, la potencia del inversor nos sale 35.555,32 kilovatios, por tanto cualquier inversor que tenga como mínimo esta potencia nos vale. En el apartado P nos piden cómo afecta la temperatura a los cálculos anteriores, es decir, cómo afecta la temperatura a las placas fotovoltaicas. La variación de la temperatura en los módulos fotovoltaicos lo que puede hacer es que haya una disminución
de la tensión de circuito abierto y aumente ligeramente la corriente de cortocircuito, es decir, que disminuya la tensión y aumente la corriente. Eso es lo que puede provocar si aumentamos la temperatura. Aunque el aumento de la temperatura afecte tanto a la tensión como a la corriente, afecta muy poco a la corriente, por tanto podemos suponer que solo afecta a la tensión y vamos a ver qué ocurre si aumenta la temperatura. Por tanto, si aumenta la temperatura, disminuye la tensión de circuito abierto, por tanto la potencia entregada por cada célula disminuye al aumentar la temperatura. Por último, en el apartado C vamos a ver cómo afecta las sombras a la curva PV de los módulos solares. Por tanto, al tener sombras, la tensión no varía prácticamente, pero sí que cambia mucho la corriente. Por tanto, cuando una célula recibe menor radiación, su corriente también disminuye. Por tanto, el efecto de sombras lo que acaba implicando es que haya una variación de la corriente y que si la radiación disminuye, la corriente también disminuye. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.